Docente de la Facultad de Ciencias Económicas, a Rodrigo Bacigalupi para mirar un poco desde Misiones este fallo. Rodrigo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, buenas tardes Alicia, todo bien, todo bien. Bueno, Rodrigo, contanos un poco qué impresión tenés vos de lo que significa este fallo y de las repercusiones también del fallo. Bueno, por el lado académico y técnico, nosotros los que estudiamos la Constitución y la enseñamos o tratamos de transmitir el mensaje que inspiraron los constituyentes de 1853 y todos los que la reformaron hasta el 94, la verdad que vemos con agrado que la Corte Suprema controle el juego, las reglas de juego de la democracia, entre ellas una de las más importantes, que es la alternancia en el poder, la periodicidad de los cargos, que es una regla esencial para defender la igualdad. Es una de las razones por las que la Constitución se sancionó, se dictó, es para tratar de igualarnos a todos frente a la igualdad natural que surge del nacimiento de unos en un lugar y otros en otro. La Constitución lo que busca, a través de la declaración del sistema republicano de gobierno, lo primero que busca es la soberanía del pueblo junto con su igualdad. Si nosotros permitimos que una persona, aún a través del voto democrático, se instale de manera definitiva o continua en el poder, desaparece la posibilidad de igualdad. ¿Por qué? Porque los demás no van a tener la misma posibilidad de acceso. Todo el resto, todos los que querramos participar, no vamos a tener igualdad de condiciones frente a la persona que está desde el poder manejando los hilos. Entonces, la periodicidad del cargo, es decir, la alternancia, o sea, la limitación temporal en los cargos públicos, es un valor sagrado dentro de la República, junto con la división de poderes, que habilita, permite, da oportunidad a todos para que podamos todos ejercer el día de mañana, cuando nos toque, cuando querramos, un rol de autoridad dentro de la representación que significa el voto democrático electivo. Entonces, por esto es que frente a algo que parece un atropello desde la Corte Suprema Federal a las provincias, algo que parece intempestivo, en realidad muestra uno de los límites, porque la Constitución, como toda ley, es un límite al poder, muestra uno de los límites al poder y les dice a dos gobernadores: señores, ustedes ya ejercieron 4 cargos electivos, ganaron las elecciones, pero tienen un límite que no está solo dado por la Constitución provincial, sino en especial por la forma de gobierno republicana, que tiene dentro de sus caracteres la periodicidad de los cargos como elemento esencial. Si ustedes quieren quedarse en el gobierno todo el tiempo que quieran, obviamente a través del voto democrático y demás, modifiquen la Constitución, transformen el gobierno en una monarquía, que es el sistema que adopta esta forma de gobierno en la cual una persona puede instalarse en el poder, una monarquía democrática donde someta al pueblo la decisión, pero que pueda quedarse todo el tiempo que el pueblo lo elija, ¿no? Esto es un poco lo que uno ve, enseña continuamente en la facultad cuando explica la forma de gobierno republicana, y esta vez, pero no es la primera, es la cuarta o quinta vez que la Corte Suprema dicta una, que este no es un fallo, no es una sentencia, una medida cautelar donde frena, suspende las elecciones y les Rodrigo, dice, señores, acá
Una de las cosas, Sí. entre las muchas repercusiones que han aparecido, sobre todo desde los sectores vinculados también al gobierno nacional, y no solamente, porque veíamos posicionamientos del Frente de Izquierda, por ejemplo, cuestionando la intromisión, y Alberto Fernández en su intervención hoy en la cadena nacional hablaba de un fallo que busca manipular tiempos electorales. Y da cuenta además de que quien falla es una corte que está siendo investigada en un juicio político, también viendo quiénes son los que están fallando, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, primero y central, el presidente ha incumplido un mandato que tiene de la Constitución, que es designar el quinto juez. Desde que se jubiló la doctora Hayton de Nolasco, el presidente de la Nación, no sé por qué motivo, yo creo que no sé, no quiero juzgar la aptitud del presidente, pero tenemos una corte de 4 miembros. ¿Y qué le podría impedir, digamos? Porque esto que vos planteás es algo que vienen planteando también desde el propio oficialismo. ¿Por qué no? No entiendo. Pero ¿sabes por qué, Alicia? Bueno, a todo lo manifiesto. Esta es una opinión mía, absolutamente, digamos, una hipótesis mía, nada más. No quieren designar, porque para mí tienen que designar una mujer, es decir, hay 4 jueces hombres, no puede ser que siga el desbalance masculino dentro de esa corte, deberían designar por lo menos 2 mujeres más. Por ahora la integración es de 5, podría llegar a 7, que era lo que siempre se pensó, se sostuvo que era un número más o menos adecuado, pero supongamos que la dejamos en 5. ¿Por qué no designa una mujer? Habiendo tantas mujeres de primer nivel académico, judicial, pero claro, pero que no responda a ningún interés político, es decir, o que si tiene alguna bandera política, que haya demostrado independencia en el sentido de criterio, y esto hay dentro del peronismo, dentro del kirchnerismo, dentro de la Unión Cívica Radical, dentro de los partidos de izquierda. En cualquier partido político va a haber gente suficientemente idónea como para ingresar ese cargo y cumplir una función. ¿Cómo no la cumplen? ¿Cómo no lo hacen? Esta es la primera crítica. Y la segunda, estos jueces son todos jueces que vienen de la política. Creo que el único que no viene de la política es Rosenkrantz. Pero Rosati viene del peronismo santafesino, intendente de Santa Fe. O sea, es un peronista declarado. Rosenkrantz vendría de las corporaciones, dirían algunos. Rosenkrantz vendría de las corporaciones, pongamos, de Clarín, porque fue abogado de Clarín, ¿verdad? Sí. Maquera es peronista puro, convencional, constituyente, del año 94, un hombre... algunos no lo quieren, pero siempre ha mantenido un criterio y ha tenido secretarios en la corte de primer nivel, es decir, se ha rodeado de gente muy capaz. El otro, Lorenzetti, designado por el presidente Kirchner en el año 2000, creo que en el 4, el 3 o el 4 o el 5, con el acuerdo de todo el Congreso, con toda la gente de acuerdo, se pusieron los pliegos. O sea, esta gente no salió de un repollo. Son todas personas que fueron que ejercieron la magistratura en un caso. Lorenzetti era abogado particular, no muy querido por los colegas, aclaro, nunca escribió un libro de contratos que yo enseñaba en la facultad, pero nunca fue muy querido. En este caso Lorenzetti no firma la resolución, estaba viajando en España. ¿Qué hace Lorenzetti, el juez de la corte, viajando en una situación tan crítica? Pero déjame hacer otro paréntesis. Esto no es normal, Alicia. O sea, no nos tiene que preocupar que el Congreso inicie el juicio político, que se mueva la comisión. Esta es la manera en que se mueven las instituciones en el orden democrático y republicano. Antes, ¿sabés lo que había? Antes venía un golpe de Estado, volteaba la Corte, volteaba el gobierno, cerraba el Congreso. Entonces yo cada vez que veo esto digo, por fin están funcionando las instituciones, que funcionen. Si encuentran causas adecuadas para juzgar políticamente y remover a los miembros, bienvenido sea. O sea,
lejos de, y no porque la Corte falle teniendo un juicio político detrás, ese fallo va a carecer de validez. Lo que hay que mirar es si el fallo está o no de acuerdo con la Constitución. Y a primera vista está de acuerdo. He escuchado varios constitucionalistas respetados y críticos de la Corte, como Gargarella, que dice, por fin la Corte está cumpliendo su rol de control del juego, de las reglas del juego democrático. Entonces, ahora, la crítica que ahí plantean, bueno, Gargarella hizo un posteo en una de sus redes un poco revalorizando esto, ¿no? Que la Corte tiene como el rol de hacer cumplir las reglas, decía, las reglas de juego. Pero una de las cosas que plantean también es, ¿por qué ahora, en este contexto, y un poco abonando lo que planteaba el propio Alberto Fernández, más allá de que es competente o no es competente, la oportunidad y de estar jugando en un contexto electoral a favor de un sector, digamos, porque decían, lo que se venían eran triunfos vinculados o de espacios vinculados al oficialismo y la Corte juega ahí? Un poco para, insisto con esto porque esta Corte también que sigue siendo una discusión pendiente a ver qué es lo que deberíamos estar poniendo en la agenda para pensar también en la Corte Suprema de Justicia. Sí, te cuento, una de las críticas que se le hace a esto es ¿qué hace la Corte como tribunal de primera instancia, o sea, tribunal originario frente a un tema propio del régimen electoral provincial, que es materia no delegada por las provincias a la nación? O sea, en principio uno lo mira a larga distancia y dice, no, la Corte no tiene nada que hacer. Hay dos cuestiones diferentes. La primera, frente a la situación de fondo sustancial, que es respeto de la forma de gobierno republicana, a la cual las provincias están obligadas a respetar, ahí sí tendría alguna competencia, no alguna, tiene posibilidad de intervenir la Corte. Lo que sí está más cuestionado es esto que vos decís, el momento, porque en realidad la competencia de la Corte para estos casos debería ser por apelación, es decir, resuelto el caso en Tucumán, previo recurso extraordinario de quienes cuestionan la decisión del Tribunal Electoral o del Superior Tribunal de la causa en la provincia, a través de un recurso extraordinario, acuden a la Corte y consiguen que la Corte se expida. Ahora, si todos estos tiempos procesales se debieran respetar, esto sucedería, llegaría el recurso a la Corte el año que viene. Para eso las elecciones ya se hubieran realizado, ya se hubiera elegido el gobernador, y la Corte lo que diría cuando llegue el recurso, diría, mire, esto es abstracto porque las elecciones se realizaron. Entonces, a la pregunta de ¿por qué ahora? ¿Por qué dicta esto? Porque las mismas fuerzas provinciales que interpusieron los recursos allá saben que la justicia tucumana no se va a apurar en resolver, que es lo que debería hacer, ¿no? Frente a una decisión que puede transformarse en inminente o abstracta por el curso del tiempo y de los acontecimientos, los tribunales deben trabajar de urgencia, es decir, 24 horas para que tenga la posibilidad de agotar los recursos quien cuestiona la decisión. No es lo hacen y juegan... Esperá que termino. Juegan con estos tiempos, entonces ¿qué hacen los que ya se curaron de espanto? Vienen a la Corte con un amparo y dicen, mire, intervengan por lo menos de medida cautelar porque nos están durmiendo el expediente para que no lleguemos a cuestionar la decisión final del Superior Tribunal. La Corte ya le ha pasado que ha llegado tarde y declara abstracto los recursos y así se violan un montón de normas constitucionales. Mira el caso de Formosa, todavía no lo volví a revisar, pero el caso de Formosa también tiene un impedimento. Sin embargo, a través de un fallo de la Corte Provincial que no fue apelado, si no me equivoco,
Sí. Y Fran hace 40 años de gobernador. Esto es una locura. Que los formoseños, que los argentinos nos permitan por tanto tiempo. En el caso de Formosa lo que plantean, ahí reformaron la Constitución, entonces ahí en la Constitución provincial la reelección indefinida Hola. Hola, ¿sí nos escuchás? Se nos había cortado un poquitito. No, que decía que en el caso de Formosa ahí hay una reforma constitucional del que se agarra Gildo Fran para estar en el gobierno. Primero fue vicegobernador y después se quedó y ya casi 30 años, 40 no, 30, que está... 83, 30 años, estoy 30 años, sí. No, 40. No, 40, porque 40. No, él no fue el primer gobernador de la democracia. Entonces habrá sido 89. Hubieron varios gobernadores y él fue en algún momento vicegobernador y después 33 años, se quedó, sí. ¿No sé? ¿Nos escuchás? Porque se nos entrecorta un poquitito ahí. ¿Hola? Sí, ahí te escuchamos. Lo que te quería preguntar ahí, porque estabas hablando de Tucumán, en el caso de San Juan, ¿es el mismo recorrido que se hace hasta llegar a la Corte? Es decir, no esperar la última instancia y llegar a la Corte como última instancia. ¿Son los mismos recorridos Tucumán y San Juan? Tengo entendido que... Sí. Y acá también hay que tener en cuenta algo. Creo que el de San Juan antes que el de Tucumán. La Corte es tiempista. ¿Qué es tiempista? Mira también generar los acontecimientos. Rodrigo, ¿te parece cortamos y te volvemos a llamar? Porque se nos está cortando, así que cortamos y te volvemos a llamar. Ahí está. Vamos a ver si... No sé si es un problema nuestro, ¿no? Bueno, vamos a... sí, vamos a intentar de nuevo porque está bueno esto que empezaba a desarrollar y que es una de las críticas, ¿no? Los tiempos. Los recursos que llegan a la Corte, así como llegan a la Corte provincial nuestra y decimos la Corte no tiene tiempos, decide cuando quiere y eso puede implicar decidir la libertad de una persona o decidir el proceso electoral de una provincia. Bueno, no tiene tiempo, pero sabe jugar con tiempos. Y la intervención ahora, con estos dos fallos, dan cuenta justamente de lo que eso implica. Y un poco para marcar también, ¿no? Otra de las críticas que aparece ahí, y otro de los temas que aparece, ¿no? La judicialización de la política, que es algo que veníamos en su momento enunciando y que después aparece mucho más claro cuando empieza a pensarse en términos de criminalización de la política, y ahí aparece el lawfare y un poco también la implicancia de cómo a través de los poderes judiciales en nuestros países latinoamericanos, los golpes ya no tienen la modalidad de la irrupción militar, digamos, ¿no? Sino que hay todo un andamiaje, una ingeniería, una arquitectura que se fue pensando para condicionar a los gobiernos también, ¿no? Así que ahí vamos a sumar de nuevo a Rodrigo Bacigalupi, abogado constitucionalista, docente de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, que ahí estaba ayudándonos a pensar. Rodrigo, te recuperamos ahí, sí. Se nos estaba cortando. Justo estabas hablando de esto de la Corte es tiempista. Vaya que lo es. Sí. Bueno, y un poco eso, que es una de las críticas, decíamos. Te explico por qué. Te explico por qué. Pero lo he visto varias veces y además me divierte mucho. Fíjate que cuando comienza el juicio político a la Corte, el presidente habla de que todas las provincias lo van a acompañar, Misiones dice que lo va a acompañar, y después Misiones no aparece. San Juan no aparece.
pero Misiones no apareció. Y sí, ¿Sabes por qué no aparecieron algunas provincias que habían prometido? Porque la Corte tiene varios fallos todavía para dictar respecto de la manera en que manejan las aduanas interiores, el sistema de cobros de anticipo de ingresos brutos. Hay varias acciones esperando. La Corte los tiene en carpeta, ¿no? Unos días después del anuncio del juicio a la Corte, la Corte dicta un fallo contra Misiones en la causa Loma Negra, donde le aplica una cautelar a Misiones diciéndole, mirá, no le pueden cobrar el anticipo de ingresos brutos porque esta gente está pagando, tiene superávit de pagos de ingresos brutos cuando no tiene que pagar tanto, y ustedes igual le siguen descontando de las cuentas corrientes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todos, digamos, el poder judicial, la Corte judicial que solo se dedica a resolver los amparos por violación de derechos individuales, derechos humanos o demás. No, es un poder político que tiene la misión de control de los otros poderes. Si no nos gusta, tenemos que cambiar la Constitución. Si nos parece que el Poder Judicial no debiera controlar a los demás poderes o no debiera hacer cumplir la Constitución, tenemos que decir, bueno, cambiemos el sistema, modifiquemos la Constitución, que se ocupe el Ejecutivo, ¿no? O un poder especial, un extrapoder, una corte especial, una corte constitucional, como hay en España o como hay en Francia. Saquémosle ese rol a la Corte Suprema, que solamente resuelva los casitos domésticos y los problemas, los conflictos de derecho, pero que no se meta en el poder. Bueno, tal como está nuestra Constitución, se mete y puede hacerlo, ¿sí? Puede declarar inconstitucional una ley dictada por el Congreso con puede dictar inconstitucional un acto del Poder Ejecutivo, un reglamento, un decreto, o sea, puede hacer lo que hace porque la Constitución y el sistema parecido al norteamericano lo habilita. Ahora, una cosa también importante, que haciendo un curso sobre la Corte Suprema y lo quiero transmitir porque vale la pena. El 95% de las declaraciones de inconstitucionalidad que tiene la Corte hechas son contra actos provinciales, ¿sí? Leyes o decretos provinciales. Más del 80% vinculados a cuestiones tributarias. Por lo tanto, solo el 5% ha sido materia de invalidación de actos nacionales. Es la Corte Suprema la que en 1930 convalidó un golpe de Estado al gobierno radical de Irigoyen, ¿sí? O sea, llena de luces y sombras y llena de actuaciones temerosas del poder. Por eso digo, no hay que tenerle miedo a esto, porque esta es la excepción cuando la Corte se aboca e interviene. Deja pasar infinidad de cosas, porque se les pasa, porque no les interesa, por el motivo que sea. La excepción es esto que sale en los diarios y que genera conmoción, porque en realidad le está diciendo al pueblo, mire, nosotros entendemos que la Constitución limita al poder y le pone una valla de tiempo para que nadie se instale aduciendo o acusando o diciéndose o argumentando que soy el elegido democráticamente, pero me quedo como Gildo y Fran todo el tiempo que se me ocurra a mí, ¿no? La Constitución nuestra no quiere eso porque sospecha del poder. La Constitución norteamericana, en la Argentina bastante copiada de la norteamericana, la idea es sospechemos del poder, porque el poder tiende a ser ejercido de manera abusiva. Esta es la idea central. ¿Sí? Rodrigo, bueno, seguramente después vamos a seguir charlando también para pensar a la Corte como un poder, digamos, ¿no? que tiene que ser como problematizado también, y tal vez esta discusión que empezó a darse en su momento de pensar en la reforma judicial y las convocatorias que hemos visto en los últimos años para poner en discusión al Poder Judicial, exacto. Para empezar a ponerle condimentos, digamos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos? Está claro algo, Alicia, que es muy importante. Todos estos jueces fueron elegidos por el poder político que hoy se está rasgando las vestiduras. O sea, todos los jueces son jueces de ellos. Sí. ¿Está?
cualquier reforma que se haga, si lo que va a pretender es poner, como ahora se están poniendo jueces míos, el error está ahí. Pongo jueces que me respondan. Eso es lo peor que se puede hacer en un sistema democrático. Y es lo que han hecho. Y de hecho la propuesta que apareció este año y el año pasado también es que las provincias iban a proponer jueces, y uno pensaba, pero no es que están hablando de... Pero mirá el orden de los jueces. Mirá, hoy estaba mirando los jueces que resuelven las causas del Superior Tribunal de Tucumán y de San Juan. Son todos empleados de Mansur, o sea, han sido asesores legales de Mansur o asesores legales de UNIAC, socio del estudio, o sea, gente del riñón. Pero esto no lo hacen los peronistas, lo hacen todos. O sea, el error está en no darse cuenta que el Poder Judicial tiene que ser un poder en el cual lo que más importa es que es la autoridad de los fallos. ¿Qué significa la autoridad de los fallos? Que estén fundados en la ley y en la Constitución, y que no haya intereses, ¿no?, pendulares que puedan ir cambiando de acuerdo al lado que viene el viento. Si seguimos poniendo jueces, no, digamos, que dependan, no independientes, vamos a tener una justicia totalmente dependiente del poder, y poner que el poder sea las corporaciones, ¿no? Cristina dice que el poder son las corporaciones. Entonces, ¿pero qué estamos poniendo? Jueces que van a, como no son independientes, el día que vean que el poder viene de las corporaciones, se van a poner del lado de las corporaciones. Por eso tenemos que poner jueces independientes de cualquier poder, ¿no? Pero si pongo jueces, como pasó en todos los golpes de Estado y todos los cambios de gobiernos abruptos, lo primero que han hecho fue remover la Corte Suprema. Miren qué hizo, no la removió, pero le sumó 4 miembros, todo de su corte, de su riñón. Armó su corte. Armó su propia corte. Sí. ¿Cómo terminó esa corte? Una vergüenza terrible. ¿Qué pasó en la época de Perón? Perón llega y remueve a toda la Corte Suprema que estaba hasta ese momento y pone su propia corte. ¿Cómo termina? Golpe de Estado, remueven a toda la Corte. Entra una Corte nueva en el 66 hasta el 73. Llega el golpe de Estado 73, desaparece toda la Corte, ¿no? Y otra vez. Entonces, no respetamos a un poder, no hacemos lo necesario para tener un poder judicial como hoy queremos. Hoy vemos el fallo y ponele que nos pongamos del lado crítico y decir, no, qué mal que está estos jueces, ¿de dónde salen? No, salen de vos, o sea, salen de nosotros, son nuestros jueces. Tratemos de elegir mejores jueces, gente independiente de cualquier poder. ¿Y cómo se ve la independencia? A través de los años. Vos te das cuenta si tuvo que ir para un lado, para el otro, para poder sobrevivir, qué hizo, si tuvo una opinión. Pero no buscan eso, no se busca esa clase de jueces, buscan jueces adeptos. Y así termina. Hay una novela que se llama La herida, que es lo que pasa con un juez manipulado, ¿sí? Cuando el juez manipulado se siente con poder, es un peligro gravísimo, ¿no? Cuando tiene algo de dignidad el juez y asume poder, un poder verdadero, es decir, aquel que lo presionaba pierde poder, ese juez es un peligro, pero un peligro total, sobre todo para el que lo presionaba. Entonces, esta es un poco la lógica nuestra, ¿no? Presionemos a la justicia, pongamos nuestros jueces para que sepan lo que tienen que hacer, disciplinémoslos, pero ¿qué queremos? ¿Es lo mismo que en un partido de fútbol? Pongamos un árbitro de River o un árbitro de Boca, ¿no? Rodrigo, totalmente. Bueno, Rodrigo, te agradezco esta posibilidad de charlar un ratito aquí en la radio de la universidad, de ayudarnos a complejizar, cuando muchos y muchas nos invitan a simplificar y verlo en términos así bastante más simples, bueno, para ir complejizando también, así que muchas gracias. Bueno, a las órdenes y un dato más. Sí.
La Corte es el poder contramayoritario y está siendo criticado en todo el mundo. Uh-huh. Las Cortes están siendo muy criticadas porque son poderes contra mayoría. Bueno, hay que pensar también a qué minorías defienden y cuál es el rol que debe cumplir una Corte como poder contramayoritario cuando ciertas mayorías pretenden imponer criterios o valores a las minorías. Eso también es para pensarlo. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Rodrigo Bacigalupi, abogado constitucionalista, docente de la Facultad de Ciencias Económicas, aportando un poquito a esta discusión. En un rato vamos a sumar otra voz, tal vez para ir ampliando un poco también desde Misiones el análisis que aparece, ¿no?, a partir de